Y llegamos a la estación del tren del fin del mundo dentro del Parque Nacional Tierra del Fuego. Yo no lo conocía, así que estoy enloquecida con verlo con nieve, es increíble. No, y si van al video anterior de que yo había venido a la estación, no me había subido al tren, pero no tiene nada que ver. No. Esto es Navidad. Navidad pleno, o sea, como me gusta a mí. El Polo Norte, no, es espectacular. Así que bueno, ahora vamos a hacer un poquito de tiempito porque vamos a esperar que salga un tren para ver cuándo sale y demás y hacer video. Y después nos vamos a subir a hacer el recorrido del tren del fin del mundo. Y hoy hace mucho Hoy hace bastante frío, sí, está haciendo bastante frío, pero lo bueno es que la nieve se mantiene y bueno, nos da estos paisajes de película que, no sé, nos tienen así enamorados. Así que la verdad que todo espectacular. Viene saliendo. Vamos a mostrarle el trencito y nos vamos a vivir esta experiencia y después les contamos qué tal nos pareció. Bueno, y acá tenemos los precios actuales. La vez pasada les había marcado que hay diferencia entre las clases premium, primera superior y turista. Obviamente turista es la más económica, que va desde... ¿dónde está? Mayor de 13 años, 3.800, eso sería lo más barato. Y después, bueno, si son jubilados, residentes y demás, y después va subiendo. Y lo que cambia que además de la clase del vagón, tienen comidas incluidas en las diferentes categorías. Así que bueno, eso lo pueden ver todo por internet en la página del Tren del Fin del Mundo. Bueno, miren, acá está el taller del Tren del Fin del Mundo. Una de las particularidades es que todas las piezas del tren las hacen acá mismo en Tierra del Fuego, en este taller. Así que bueno, vamos a ver si lo podemos conocer por dentro, pero por lo menos si no, de acá desde el ingreso pueden ver porque está todo vidriado, se puede ver la gente trabajando en el taller. Acá ingresamos al taller que les contaba que se veía desde afuera, medio detrás de escena, y acá reparan todo lo que son las locomotoras y las vías también del tren. Así que bueno, les vamos a mostrar un poquito cómo es el taller y cómo labura esta gente para que hoy nos podamos subir a este trencito tan espectacular. Acá se fabrica, se repara prácticamente el 90% de todos los repuestos y reparaciones de las locomotoras, de los coches, todo se hace acá de manera muy artesanal, digamos. Ya no hay repuestos de estas máquinas, o si hay, por ahí están en otro país y no podemos esperar a que lleguen, todo el tiempo que demoraría la máquina estando parada, todo. Preferible hacerlo acá, así que se fabrica todo acá, digamos. Se moderniza lo que se puede modernizar, pero el funcionamiento de la máquina es el mismo que hace 100 años. Acá tampoco no hacen solo mantenimiento, sino que arrancaron un proyecto de hacer la locomotora acá mismo, o sea, copiar una de las locomotoras que trajeron de afuera y hacerla acá mismo. El proyecto son 3 años, agarró pandemia, vamos a ver si llegan, pero la verdad que está buenísimo que se cree acá, que se genere acá y además sirve como escuela para los chicos que quieren aprender, que se quieren capacitar en esto, porque acá no hay manuales, no hay nada de la locomotora, así que es una escuela constante de aprendizaje, así que la verdad que está genial que tengan este mismo taller acá en la estación. Está por salir el tren que va a salir antes que nosotros. Vamos a mostrarles un poquito cómo arranca. Acá estamos en el andén, en la estación. Esto la verdad que es increíble la experiencia. Bueno, voy a mostrarles un poquito. Seguimos recorriendo.
Acá tenemos la locomotora, vamos a filmar un poquito adentro. Hola, buen día. Hola, buen día. ¿Vos nos vas a llevar? Hoy lo voy a llevar yo, sí. Este es el servicio, el segundo servicio regular que tenemos y vamos a salir con Tierra de Fuego. Bueno, qué grande. Que es la máquina esta. Perfecto, muchas gracias. Este va a ser el vagón donde nos vamos a subir. En realidad es el tren, el vagón es el último. Lo que hay que tener en cuenta es que no es el original que se usaba en su momento para los presidiarios que venían acá a buscar la madera, sino que se trató de imitar, porque esto era una locomotora y después los vagones eran algo plano que los traían ahí, cero lujo. O sea, acá nosotros vamos muy sentados con calefacción totalmente diferente. Incluso la locomotora original está en el Museo del Presidio, que de por sí, si vienen a Ushuaia, les recomiendo que lo conozcan porque es parte de la historia de Ushuaia y la verdad que está bueno. Así que nada, nos vamos a subir y vamos a disfrutar de este recorrido que la verdad que para mí con nieve me parece que la rompe. No sé, en otras épocas la verdad que es la primera vez que lo hago. Así que bueno, a subirnos al tren del fin del mundo. ¡Tren del fin del mundo! ¡Tren del fin del mundo! Podrá usted disfrutar de una manera distinta y única los paisajes deslumbrantes, enmarcados por montañas, bosques y ríos a bordo del tren, y llevado por una de nuestras locomotoras a vapor o diésel que transitan por la reconstrucción de las vías y puentes a lo largo del antiguo terraplén construido por los presidiarios. Y primera parada que hacemos con el tren del fin del mundo es una estación. Es la primera estación que hacemos, son 20 minutos más o menos, así que tienen para sacar fotos, videos, está buenísimo eso, es súper tranquilo, manejan sus tiempos, así que se disfruta un montón. Yo no les puedo explicar lo que es esto, realmente me siento en una película como en, no sé, en el Polo Norte, porque no, es espectacular. Creo que todo el ambiente, el tren, la máquina a vapor, el humo, realmente uno se siente en una película, así que yo no lo recomiendo, casi que es obligado para mí venir.
ya les digo, no sé cómo serán otras estaciones, no me había generado esta sensación de quiero ir en el tren del fin del mundo, y hoy lo vi cuando estaba todo en invierno y ya me quería subir, y hoy que estoy acá arriba y paseando en estos paisajes únicos, realmente para mí es una actividad casi obligatoria. Así que bueno, a seguir andando en este tren del fin del mundo. ¡Vamos! Árboles nevados. Los que ven caídos es porque se cayeron. Exactamente. ¿Y la nieve cómo actúa en el árbol? La nieve lo que hace es enfriarlo en principio. Y ponerlo duro. Lo pone duro, se posa sobre el árbol y hace que uno pueda verlo hermoso. Blanco. Como dijo acá nuestra querida amiga Agustina, Filósofa. hace que los árboles se pongan blancos, ¿ves? Y esto Bueno. hace que, esto se hace en realidad para que los turistas vengamos a verlo y digamos, wow. Qué increíble. Bueno, la verdad agradecemos a la oficina de turismo de Tierra del Fuego por permitirnos pasar un momento acá con el historiador. con el historiador El que en Man Lirio. necesite también, se Así lo que puede. bueno, un placer. Se vive, la verdad que se vive de otra manera. ¿Cuánto Miren, y ese está torcido. ¿Se llegó a ver? ¿Estás cobrando vos esto Sí, de por supuesto. guía? Como una Dólares. guía. En dólares, sí. En dólares. Guía Bueno, cobramos en dólares. yo la verdad lo recomiendo. Pero No es, bueno, algo, no es algo barato, pero no es vale la más pena. barato, pero No. vale la pena. Gracias, Fede. Gracias, querido Hernán. Cuando quieran pueden venir. Un gustazo, Por favor, igualmente. Y ya terminamos el recorrido del tren del fin del mundo. Estamos Oh. en la estación del Parque Nacional. La verdad que Estuvo increíble. increíble. Se siente mucho el frío, hacen como menos 10 creo, pero la verdad es que se aguanta. y Sí, es una mismo adentro del experiencia. vagón hay buena Nada, calefacción. Sí, buena calefacción. Así que la verdad que espectacular. ¿Qué dura? Más o menos una hora hora, estuvimos sí. entre que paramos, desde que paramos hasta esta estación, Sí, media hora más o menos. sí, sí, sí. Así, pero la verdad que se pasa así volando porque uno viene así pegado a la ventana de... Se pueden sacar de lo que fotos, ves. videos, es de película, absolutamente todo lo que se ve Es en de el película. recorrido. Sí, sí, sí. Creo que como así escenarios de película fue el Cerro Alarquén, que hicimos ayer, y este. Sí, 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 esto es Fueron como una como- película Narnia, es impresionante. Miren el frío que hace, que estamos sacando vapor. Bueno, nada, una locura. Así que la verdad que re Súper contentos de recomendamos haberlo podido hacer. Sí, lo re recomendamos. Así que a seguir conociendo Ushuaia en invierno.
¡Ah! Hace frío, hace frío. Vos que viniste varias veces. Nunca lo había visto así. O sea, te quedás con esta temporada. Sí, increíble. Para mí también. Yo creo que de las 4 me queda el otoño, pero esto es una locura. Increíble esto.